En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. ...21 de enero del año 2022... ...aquí enmascarados... ...pero al pie del cañón... ...escuchando esa voz maravillosa... ...ustedes saben que Angelina Jordan... ...cuando grabó eso era una niña... ...ya está, digamos, más crecidita, ¿no? Pero todo parece indicar que su voz es una voz... ...hallada... ...precozmente, hallada tempranamente... ...y bueno, de verdad... con una calidad vocal y un repertorio maravilloso, se los recomiendo. Angelina Jordan, interpretando esta vez Fly Me to the Moon, una de mis canciones preferidas, interpretadas maravillosamente por cantantes como Sinatra. Una canción de 1956, que al principio se llamó En otras palabras, In Other Words, pero que al final terminó siendo más popular por la frase con la que comienza. Fly me to the moon, llévame a la luna. Y bueno, una vez que estamos en la luna, la gente dirá, ¿qué hace en la luna? Hoy, día de Santa Inés, virgen y mártir, santa del siglo III y IV de nuestra época, o sea que en el límite. Bueno, digamos que de esas santos que se convirtieron en leyenda, pero que la iglesia no tiene ninguna duda de su existencia. Poco se sabe de ella más de lo que les dije. Gracias a todos los que están con nosotros a través de rcr750.com, que es, digamos, la señal matriz desde donde nosotros tratamos de divulgar nuestras ganas de ser libres en todo el mundo. Gracias también a los que nos siguen en las redes sociales, @rcr750, recuérdenlo siempre, y por el canal de YouTube y su top chat, RCR750, Radio Caracas Radio al aire. Bueno, y todo este esfuerzo es un esfuerzo sistemático, intenso, comprometido con el país y sus mejores aspiraciones, que dirige Jaime Nestares, el director general de RCR750. Julip Sarcaya en su gerencia de producción. Catherine Manzano, producción, maquillaje y detalles. José Gregorio González, el zar de los controles. Nuestra queridísima Helen Machado en la lectura de las noticias. Y Gerency Rodríguez y su equipo en la producción de contenido. Hoy, viernes 21 de enero, estamos como siempre con la maravillosa y muy instructiva presencia del profesor doctor Daniel Laud. Profesor, bienvenido. Y por allí deben dar Hugo Bravo. Hugo, ¿cómo estás? Bueno, cuando Hugo, digamos, a veces responde, a veces no responde, depende de él, ¿no? Hugo, prende el micrófono, mijo, que estamos en un programa, prende el micrófono. ¿Ah? No prendo. ¿Ah?
Y Hugo está en el otro estudio, en el estudio virtual de RCR, en el metaverso. Estamos aquí nosotros en este verso del universo y él está en el otro verso del universo también. Qué lindo, Hugo, qué lindo. ¿Ah? Caramba. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, tú sabes que hoy vamos a aprovechar, qué bueno que ya está Isbelia Leones con nosotros. Gracias, Isbelia. Estaba nervioso porque no veía a nadie. Invitados y amigos del chat, un abrazo. Y me llevan a la luna, hermosa melodía. Bueno, estamos comisionando al profesor Hugo Bravo, el más lindo y charming del equipo, para que, digamos, te lleve a la luna. Isbelia Leones. Nosotros miramos desde la plataforma de lanzamiento. Pero sabemos que el profesor Hugo Bravo está hoy restringido de tiempo y por eso vamos a utilizar esta primera media hora para plantear el tema y que él, por supuesto, nos acompañe en la medida de lo posible. Por eso hoy no hay editorial. Hugo Bravo impidió la editorialización. Muy bien, profesor. Hoy nos vamos a dedicar a plantear por qué ese libro de Henry Ramos Alup de crítica al liberalismo es tan inexacto y por qué no se le puede, digamos, leer con la seriedad del caso. Bueno, fíjense, primero hay que comentar que ese libro tiene dos ediciones, ¿no? La primera edición fue en 2007, que la hizo el mismo Henry Ramos. Es más, en esa ocasión, la gente de CEDICE reunió a un grupo de profesores y nos invitaron y nos mostraron el libro y el hombre hizo una presentación. A mí me entregaron un ejemplar. Yo hice una pequeña reseña diciendo que se había publicado ese libro en una de las revistas de la Católica, una revista que es de la que los profesores decimos clase B, porque no tiene arbitrio, pues, o sea, no se le hace arbitraje, ¿no? Entonces, bueno, después me puse a leer el libro y conseguí muchísimos problemas con él, ¿okay? Luego Henry saca una segunda versión en el año 2019, si mal no recuerdo, que la publica Alfa, ¿okay? Y el libro no tiene ni una sola corrección, tiene la misma coma, los mismos puntos, todos los mismos errores. O sea, es una reimpresión, sí, una reimpresión. ¿Okay? Entonces, bueno, el libro pretende ser una historia del liberalismo, ¿okay? Que arranca desde, según él, desde el mundo antiguo, ¿okay? Y entonces toca ahí algunos punticos del mundo antiguo y se dispara de una vez para la revolución industrial y comienza a hablar mal del liberalismo y sobre todo tomar citas y sacarlas fuera del contexto en el cual están y ponerlas ahí y decir cosas que muchos autores no decían, pues. Y el caso de Mises es anecdótico, ¿no? Él saca un pedazo del libro El socialismo de Mises, en el cual Mises explica la usucapión, que es la idea que tiene Locke de cómo se llegó a la propiedad de la tierra. Y bueno, Mises no la está avalando, sino que la está explicando. Y él la toma como si Mises la estuviera avalando, diciendo que el liberalismo siempre ha sido violento y tomador de las cosas por la fuerza, ¿no? Y hay que entender una cosa, ¿no? Mises fue un hombre que era antiviolencia, ¿no? Es más, él era enemigo de la guerra, ¿okay? No le gustaba la guerra para nada, no le gustaba el enfrentamiento, y él más bien habla de que la sociedad es colaborativa, ¿okay? Es más, de hecho, los austríacos tenemos esa idea. Nosotros creemos que efectivamente el individualismo es importante, pero que el individuo no se puede realizar si no es en medio de una sociedad, ¿okay? Con otros individuos, ¿okay? Que sean iguales a él, y que en la ciudad lo que se da es la competencia, que es colaboración, ¿okay? No es la guerra, no es la competencia animal de la naturaleza donde un animal mata al otro, ¿okay? Sino que es una competencia donde competimos sanamente, ¿okay? Y bueno, algunos ganan, otros pierden, ¿okay? En el neto de la vida todos ganamos, ¿okay? Eso es lo que es la ciudad, eso es lo que es la competencia vista por los liberales, y Henry Ramos no lo ve así, pues, ¿okay? Y yo tengo la impresión, ¿okay? Y a mí por ahí es que yo me fui en la reseña que yo hice, que lo que está ocurriendo es que él supura por la herida, pues, ya que Carlos Andrés Pérez, que era un adeco igual que él, hizo el paquete neoliberal del gobierno del 89, entonces él quiere quitarse de encima el moquete de neoliberal, ¿okay? Que es un moquete además mal dicho, porque eso no existe, ¿okay? El neoliberalismo no existe, eso es una falacia, ¿okay? Lo que existe es un liberalismo de verdad, ¿okay? Y bueno, y por supuesto él insiste en hacernos ver que el Fondo Monetario es liberal,
Y en esa reseña yo hago una separación entre las políticas que hace el Fondo Monetario, que son en general 8 políticas, ¿okay? En las cuales yo pongo en una tablita, ¿okay? Muy ilustrativa. De esas 8 políticas, 4 son liberales y 4 son socialistas, ¿okay? Entonces yo no entiendo por qué se dice que esto es que el Fondo Monetario sea liberal. De hecho, la parte liberal de los paquetes es liberación de precios, liberación de las tarifas por servicios, reducción de los aranceles y privatizaciones. Eso es liberal. Pero el mismo paquete tiene fortalecimiento de los organismos de control del mercado, aumento de los impuestos, mantenimiento del gasto público y el establecimiento del IVA. Y esas 4 medidas son absolutamente antiliberales. Es más, miren, les comento algo. Los liberales estamos completamente en contra de los impuestos indirectos. Nosotros estamos en contra de los aranceles y estamos en contra del IVA. ¿Por qué? Porque eso significa que el individuo consume menos. Usted paga y no consume todo lo que paga. Usted paga y le paga al gobierno, ¿okay? Cuando usted está consumiendo. ¿Okay? Eso es injusto. Eso es un robo. Bueno, y no vayamos a hablar de las herencias, ¿no? Sí. Ok, por cierto que la reflexión de Stuart Mill, ¿no? De que por qué las herencias tenían que satisfacerse, que eso no tenía por qué ser así. O sea, todo el mundo tratando de darle, digamos, amarras a la propiedad y con eso teniendo una cara, un perfil antiliberal terrible. Pero vamos a escuchar cuáles son las primeras reacciones del profesor Hugo Bravo, que además creo, Hugo, que uno de tus trabajos doctorales tiene que ver precisamente con esa línea, ¿no? No con la línea de los paquetes, de la reacción empresarial, etcétera, ¿no? Sí, bueno, gracias por obviamente después de que hable el profesor Laud, es difícil agregar muchas cosas, pero sí tengo algunos comentarios respecto a lo que él decía, ¿no? Lo primero creo que tiene que ver con lo que es la honestidad del intelectual, ¿no? Y la procura de la verdad. Y llama mucho la atención que un libro se haya reimpreso después de varios años y no haya tenido ningún tipo de ajuste, corrección. Yo no he tenido estómago para leer ese libro, obviamente no puedo opinar de él, pero me estoy basando en lo que ustedes están diciendo, y me llama mucho la atención. Dicho eso, efectivamente hay un gran debate, digamos así, que han abierto los detractores del liberalismo, que es uno solo, estoy de acuerdo con el profesor Laud, y es que existe un neoliberalismo y que ese neoliberalismo es lo más rancio, es lo más extremo de aquel liberalismo que ya de suyo no era positivo. Aquel liberalismo, como bien explica el profesor Laud, se fundamenta en la libertad, en la capacidad creativa del ser humano, pero también en la cooperación social, donde los individuos entienden que su aporte a la sociedad pasa por prestar un servicio a otros, dada la situación que ellos tienen en términos de conocimiento, de habilidades, de que les guste y de productividad. O sea, tienen capacidad para agregarle valor a la sociedad en algunos aspectos mejores que otras personas. Por ejemplo, el profesor, que estudia, se prepara, da las clases, instruye y como consecuencia de eso recibe un beneficio con el cual él va y compra el pan que produce un panadero, compra la leche que produce algún tipo de alguna persona que tenga reses, vacas, compra la carne. O sea, no todo el mundo puede hacer todo, ¿no? Y obviamente en ese sentido debe promover el entendimiento de las personas, la paz, y obviamente debe existir un ambiente que permita esas condiciones. Eso es el liberalismo, eso es lo que promueve, eso es lo que espera el liberalismo. No es un juego de suma cero, como bien sabemos, es un juego que pretende que todos ganen. La pregunta que hay que hacerse siempre es ¿por qué eso no ocurre? Porque si uno ve alrededor, uno ve que el juego no es suma cero. Mejor dicho, el juego es suma cero. O sea, lo que gana uno no lo gana el otro. Y cuando uno se pone a entender la realidad, se da cuenta de que es que el Estado se adjudica o toma, ya sea abusivamente, posiciones que le deberían corresponder a los privados, un poco en línea con lo que comentaba la semana pasada, y no permite que se desplieguen esas fuerzas creadoras de las personas,
y tratando de, en algunos casos, el Estado solucionar problemas, crea otros peores. Entonces, el caso de los impuestos, ¿no? Cuando un Estado busca dinero, porque cada vez es más grande y más ineficiente, entonces la manera de pechar a los ciudadanos es con impuestos. Y los impuestos a su vez encarecen, digamos, los servicios y bienes para las personas, lo cual hace menos atractivo el consumo o menos capacidad para consumir, con lo cual se hace menos empresa. Entonces, ocurre toda esa situación. Cuando hablamos del ejemplo que ponía el profesor Laur o Daniel respecto a, quizás este era como el libro que escribe Henry Ramos Alud respecto al liberalismo, que parece que es un gran compendio de citas, ¿no?, arbitrarias, y puede ser que sea como consecuencia del sangrado que tenía por la herida respecto al paquete económico que se intentó implementar, que promovía justamente restituir las libertades económicas que habían sido, digamos, suprimidas desde el minuto 1 que se estrenó la Constitución de 61, y que no permitía, digamos, la libertad de empresa, que era justamente lo que se quería revertir. Y ahí es interesante, hago un inciso, no es que Carlos Andrés entonces era el gran liberal, pero, y esto lo digo porque en una entrevista que tuve la oportunidad de ver y la voy a compartir después, que le hacían en Argentina por esas fechas cuando él era presidente, él decía claramente: yo no soy liberal, yo lo que soy es una persona realista y entiendo los signos del tiempo y entiendo que las cosas han cambiado y entiendo que este es el tipo de cosas que promueve la economía. Entonces, no es que él estaba casado con un sistema ideológico, sino que desde el punto de vista de la practicidad de las políticas públicas, él entendía que eso era lo correcto. Y se consiguió, obviamente, con que no había una casta de empresarios como tal, que promoviesen la competencia y que la vieran como positiva, sino personas que cuidaban espacios, ¿no?, espacios económicos, y que obviamente se sentían vulnerables a la hora de levantar aranceles y algunas de esas medidas, porque creo que no eran todas. De hecho, el profesor Laud, como bien mencioné ahorita, yo tuve acceso a esa tabla que él habla, no todas las medidas que se tomaron promovían necesariamente lo que un liberalismo puro promovería en términos de libertad económica. Entonces, bueno, paro ahí para no extenderme mucho. Ahora, el empresariado entonces, el venezolano pidiendo aranceles, no es liberal, no tiene una posición liberal. No, El Estado, el empresario venezolano sigue siendo proteccionista. El Estado venezolano, y voy a poner aquí un inciso, están muy molestos los empresarios por la reforma de la ley de notarías, ¿no?, porque les cobran en dólares. Ellos pretenden que les cobren en bolívares digitales, ¿ok?, pero ellos también pretenden que les respeten también la liberalidad con la que están administrando sus precios. Es una cosa insólita, porque la discusión no está precisamente allí. El libre de mercado, hay que siempre criticar e impugnar la voracidad fiscal y parafiscal de los gobiernos, pero yo lo que critico de este grupo empresarial es que quiere protección y, por otro lado, además de protección, bajas tarifas. Bueno, esto forma parte de la confusión. Y yo creo que hubo un error de origen, un defecto de origen, profesores Hugo y Daniel, en el hecho de que esta generación del 28 y del 36 decidió o definió o compró que todos los recursos del país, toda la riqueza del país era del Estado. Y que por lo tanto los ciudadanos venezolanos no eran dueños de absolutamente nada y que solo podían contar con aquellas cosas que efectivamente les permitía el Estado o les daba el beneplácito del Estado. Ahora, es un punto de partida errado. ¿Por qué tiene que ser así? Eso lo único que construye es corrupción y gobiernos demasiado fuertes como para no tener la tentación constante de aplastar al ciudadano. Pero por otra parte, me llama la atención que en lugar de Henry Ramos de gastarse el tiempo en definir qué es la socialdemocracia, él no hizo eso. Él hizo un ataque feroz y muy poco fundamentado, por lo visto, del liberalismo, utilizando todas las falacias posibles, ¿no?, acusando de neoliberal y acusando a las instituciones internacionales de intervenir el desmadre de los gobiernos. No dice que allí se pide prestado y que los gobiernos piden dinero y se supone que ese dinero no tiene por qué ser el de libre arbitrio, sino que tiene que estar regulado, ¿no? O sea, los gobiernos llegan al Fondo Monetario no porque están bien, porque están muy mal.
porque tienen terribles crisis, y entonces el Fondo Monetario le presta el dinero y le da la medicina. No les gusta la medicina, pero sí les gusta el dinero. Con el Fondo Monetario hay muchos errores de concepción, ¿no? En primer lugar, el Fondo Monetario, al Fondo Monetario se escribe en los países, no todos los países firman el acuerdo del fondo, y cuando se firma el acuerdo del fondo, el primer artículo dice que el país que firme este acuerdo cede su soberanía financiera y monetaria ante el Fondo Monetario Internacional. Entonces eso no se dice nunca, ¿okay? O sea que Venezuela, cuando firmó esto en el año 45, cedió en el 45, no en el 79 ni el 86 ni en el 89 ni en el 96 cuando lo hizo Caldera, su soberanía ante el fondo. O sea, la tiene cedida desde el año 1945. Y por eso cuando el Fondo Monetario viene, el Banco Central debe recibirlo, entregarle sus informes. El Fondo Monetario hace una revisión y entrega un memorándum. Ese memorándum tiene 5 copias y una copia se le da al presidente de la República, que no se puede declarar ignorante al respecto. Una copia se le da al ministro de Hacienda, otra copia se le da al presidente del Banco Central y las otras 2 copias se van al Fondo Monetario Internacional. Entonces todos están claros de lo que está pasando, ¿okay? Y cuando los países llegan a pedir auxilio, que no es ir al fondo a firmar un acuerdo, sino era pedir auxilio, ¿okay? Es porque el país no ha oído o no ha querido leer los informes que le da el fondo, en los cuales le dicen, mire, usted está haciendo esto mal, está haciendo esto otro mal, y lo siguen haciendo, ¿okay? Y eso le pasó a Venezuela. Venezuela lo estaba haciendo mal, le informaban que lo estaba haciendo mal, y Venezuela seguía mirando para el techo y haciendo las cosas como las venía haciendo. Entonces, claro, cuando se llega al colapso y no se puede pagar la deuda externa, entonces el Fondo Monetario Internacional impone sus paquetes. Dice, mire, usted no puede pagar la deuda, y para poderla pagar, entonces usted tiene que pedirnos plata prestada a nosotros se la vamos a prestar al más bajo interés del mercado. O sea, el fondo presta al 2%. ¿Okay? Si Venezuela sale hoy a pedir plata en los mercados, le prestarían al 45% en dólares. ¿Okay? El fondo presta al 2%, ¿okay? Pero el fondo pone exigencias. Una de las exigencias es que el fondo entrega trimestralmente cuotas de dinero, ¿okay? No entrega todo el dinero de un plumazo, ¿okay? Eso no le gusta a ningún político. A los políticos les gusta que le den el dinero por delante para poder hacer ellos lo que quieren. No, el Fondo Monetario entrega un trimestre, manda al final del trimestre a la misión revisa qué se hizo con los reales del trimestre, y es la misión la que dice, miren, sí lo hicieron bien, y entonces se le da el siguiente tramo del préstamo. Y así sucesivamente. O sea, el préstamo no es un préstamo del cual puede disponer el gobierno a su libre albedrío, ¿okay? Es un préstamo limitado, y por eso es que a los gobiernos no les gusta y se quejan, ¿okay? A pesar de que el fondo en cierta medida es un alcahuete de ellos, ¿okay? Ellos se quejan, ¿okay? Y bueno, pero el fondo no es liberal, ¿okay? Como el fondo es un alcahuete del gobierno, al fondo le conviene gobiernos grandes. Por eso él defiende el gasto público exorbitante, ¿okay? Él defiende también los impuestos muy altos, ¿okay? Porque le gustan los gobiernos grandes, ¿okay? Al liberalismo no le gustan los gobiernos grandes, al fondo le gustan los impuestos indirectos, a los liberales no nos gustan los impuestos indirectos, ¿okay? Fíjense, ningún liberal es defensor de aranceles ni defensor de IVA, ¿okay? Y esta gente son defensores de aranceles y de IVA, ¿okay? No, y las dos cosas son grandes sinvergüenzuras. Pero vamos a dejar que Hugo Bravo haga sus últimos comentarios, porque él tiene que salir del programa ahorita con el corte y no quiero perderme su opinión. Muchas gracias, Víctor. Lamentablemente sí me debo marchar, pero bueno, quería comentar, se habla mucho de la película esta de Carlos Andrés Pérez, Dos Intentos. Yo creo que es interesante verlo y prestarle atención a los comentarios que hacían los ministros de entonces respecto a las peticiones que le hacían los empresarios del momento, los pseudoempresarios, respecto a que chévere todo el paquete de medidas que se quería aplicar, pero que por favor no lo hicieran con su sector, con su área, con sus empresas, ¿no? Porque obviamente a ellos sí les afectaba. Es muy interesante eso, ¿no? Y obviamente lo que tú planteabas, Víctor, respecto a la situación actual de los empresarios y pseudoempresarios, lo podemos llamar, porque no puedo decir todo, pero en su mayoría o en gran parte hay pseudoempresarios, donde sí juegan a ese juego de suma cero, donde todo es para ellos, pero no para el resto.
aquí es importante pensar dos cosas, ¿no? O sea, al final del día las empresas se deben a sus consumidores. Las empresas deben esforzarse en crear productos y servicios de tan buena calidad que los consumidores los premien con la recompra. Le conviene a los consumidores que se cree un ambiente de competencia sana en el cual haya la mayor cantidad de empresas. Eso va a garantizar que cada una de ellas se esmere en prestar el mejor servicio en términos de servicios, valga la redundancia, o de bienes a las personas, y que sea el consumidor, con su continuada selección de qué servicio o bien comprar, el que los premie. Ahora, eso también puede implicar que por alguna razón, y aquí hablando un poco de que, bueno, siempre se piensa en proteger la producción nacional. Nadie podría estar en contra de que se proteja la producción nacional, pero que sea decisión del consumidor, ya sea porque los productos son de mayor calidad y valen mayor precio y están dispuestos a pagar más, ya sea porque los productos sean de mejor calidad y cuesten mucho menos, lo cual les da mucho más valor, o ya sea porque los productos no sean de gran calidad, pero son sus productos nacionales y ellos los quieren y están dispuestos a subsidiarlos de alguna manera para que subsistan, pero que sea un proceso de selección libre y no sea un proceso, digamos, de imposición. Y después se habla mucho de áreas estratégicas, ¿no? Y pensemos en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos hasta hace nada era capaz de producir todo el petróleo que necesitaba. Yo no sé si esa situación se mantiene hoy, pero por mucho tiempo Estados Unidos dependió de terceros para ellos poder tener el suministro de petróleo que les hacía, digamos, que su economía, la más importante del mundo, aún sobreviviera o pudiese, digamos, desplegarse u operar. Entonces, ese argumento de lo estratégico, que sí, no puedo decir que es menor, pierde peso cuando uno compara contra estas economías tan grandes que son capaces de no trabajar para crear una industria, pero no a costillas de, digamos, de bloquear el resto, digamos, de actividades que pueda haber a nivel interno para crear la industria como tal. O sea, se pueden suplir de terceros, la vida continúa, ¿no? Eso los obligará también de alguna manera a mantener buenas relaciones internacionales de manera tal que puedan proteger, digamos, sus intereses desde el punto de vista estratégico y de consumo de bienes y servicios, ¿no? Pero bueno, quería dejar ese comentario muy breve para lo que pueda servir, o esos comentarios, pero es un tema importante. Eso que dice el profesor Laud de lo que implica firmar con el Fondo Monetario Internacional, pero también el crédito que se recibe, no es menor. Un gobierno con mentalidad empresarial debería haber un préstamo, un 2%, como un regalo. Y aquí resulta que los nuestros pretenden que le den todo el dinero de una sola vez, como comenta el profesor Laud, y no rendir cuentas y después llorar como que le hicieron una injusticia, ¿no? Cuando les toca honrar los pagos a los cuales se han comprometido. Entonces, bueno, nos damos cuenta también que la raíz, en el fondo, tiene mucho que ver con una raigambre, digamos, o un problema ético y moral, ¿no? Entonces, bueno, dejo eso ahí para como reflexiones, comentarios para lo que puedan aportar. Me despido de ustedes, les mando un abrazo, disculpen que me tenga que retirar. Cuídense mucho. Gracias, Hugo. Vamos un momentico Gracias. al corte de las noticias y volvemos con el profesor Daniel Laud. ¿Cuán inexacta es la crítica de Ramos al liberalismo? Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más.
todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Informe RCR presenta titulares. La Asamblea Nacional Chavista aprobó en primera discusión ley para fijar impuestos a transacciones en divisas. Venezuela registró en las últimas 24 horas un total de 2.086 nuevos contagios, 2.060 de transmisión comunitaria, 26 importados y 3 fallecidos por complicaciones asociadas al COVID-19. Así lo informó vía Twitter Delcy Rodríguez. La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía reportó en su reciente informe anual que en el estado Bolívar las ejecuciones extrajudiciales en 2021 se registró 74 casos. Más allá de nuestras fronteras, Estados Unidos sancionó a 4 personas por cooperar con Rusia en actividades para desestabilizar Ucrania. Presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó este viernes movilización de fuerzas navales y maniobras en toda Rusia. Y en los deportes, los navegantes del Magallanes hicieron respetar su casa y se impusieron 4-2 a los Caribes de Anzoátegui. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, 21 de enero del año 2022, haciendo un repaso por lo que fue en su momento la crítica al liberalismo de Henry Ramos Alup, un socialdemócrata, un político socialdemócrata. Decíamos que la crítica está llena de falacias, es una crítica, digamos que malintencionada desde el punto de vista de sus supuestos, y lo que extraña es que él no haya hecho el esfuerzo más bien de definir qué es la socialdemocracia. Lo cierto es que, pasando por eso, nos dimos cuenta que hay errores gruesos que los países pagan muy caro. Uno de ellos es la intervención del sistema de mercado. Porque hay que aclarar que estar a favor de la empresarialidad no necesariamente significa estar a favor de alguna empresa en específico, sino de la competencia entre empresas que favorecen al verdadero soberano del sistema de mercado, que es el ciudadano, el consumidor, aquel que debe tomar las decisiones como le parezcan
respecto de los productos, bienes y servicios que consume. Entonces, cuando se pide una protección, se pide para salvaguardar una empresa y no necesariamente para garantizar empresarialidad y competencia. Y allí empiezan los problemas. No es personalizar el sistema de mercado en una empresa, es darle rienda suelta a esa competencia. Desaparecen unas empresas, surgen otras, desaparecen sectores, surgen otros sectores. Y de eso se trata la gran trama de destrucción creativa a través de la innovación y el desarrollo tecnológico, etc. Por otra parte, eso no le gusta a los estados porque los estados se nutren, el abono de los estados es el poder. Y mientras menos poder concentrado tengan, pues más débiles van a ser y por supuesto mucho más difícil es el discurso político. Pero si no tengo poder, ¿qué doy? O sea, si la política se constituye a partir de una épica de superpoderosos, de yo te resuelvo todo, yo transformo la realidad, si termina siendo un estadista, un administrador de un proceso que tiene sus propias dinámicas, pues que no es lo mismo, no tiene el mismo erotismo implícito. Ahora, tenemos un problema. Venezuela está endeudada. ¿Cuál es el monto de la deuda venezolana en este momento? Bueno, ¿cuál es la extensión del Estado en este momento? Bueno, eso sí es un misterio, ¿no? El saber cuánto es el tamaño de la deuda por dos razones, ¿no? La primera razón es el famoso fondo chino, ¿okay? Porque el fondo chino fue un barril sin fondo que nosotros nunca supimos cuánto era porque jamás pasó por el Congreso y jamás se solicitaron las autorizaciones debidas, ¿no? Y eso no está documentado, ¿okay? No, si se emitió algún tipo de documento o bono con respecto a eso es privado y no es del ámbito público, pues entonces nadie sabe cuánto es el monto de eso. El otro gran misterio es el famoso fondo iraní, que es el otro fondo, ¿okay? La deuda venezolana era conocida después del 89, antes del 89 también había dudas porque de hecho hasta el mismo Miguel Rodríguez cuando fue a negociar llevó un monto y la banca lo sorprendió creo que amargamente porque le dijo no mire usted está equivocado, el monto no es ese, el monto es este, ¿okay? Porque ellos tenían los documentos de las deudas. O sea que nuestra deuda es difícil de definir en este momento porque no está consolidada, que no significa que los acreedores lo tengan claro, ¿no? Hay que comentar una cosa adicional, ¿no? Cuando ganó Chávez la presidencia se estaba pagando parte del capital de la deuda y la deuda comenzó a declinar, venía declinando y por eso es que él mostraba en los primeros a los presidentes sus gráficos que la deuda estaba bajando y él se endilgaba el que él la estaba pagando, él lo que estaba era cumpliendo con los compromisos de pago, ¿no? Pero el gráfico desapareció en el 2003, porque en el 2003 él comenzó a reendeudar a Venezuela y lo que debió haber seguido cayendo comenzó a subir y él no quería mostrar esa subida, ¿no? Ahora, Chávez además nunca estuvo claro o nunca dejó claro cuál era su aproximación al fondo chino. Muchos el presidente decía, esto es un regalo, esto es la solidaridad de los pueblos, los chinos nos están apoyando. Eso no es ninguna solidaridad, eso era deuda. Es más, de hecho... Pero deuda mala, porque era deuda en bienes, no, y además deuda en autobuses, o sea... No, y además que no se saben sus montos, pues. Eso es lo peor, ¿no? Porque si lo normal incluso en la Venezuela que nosotros criticamos tanto, que era la Venezuela de la democracia, por lo menos los gobiernos llevaban las leyes de crédito público y decían qué era lo que iban a hacer con eso, ¿no? ¿Okay? Después si no hacían eso es otra cosa, ¿no? Pero por lo menos lo decían, ¿okay? Aquí no se decía nada, ¿no? Ese es el gran problema de la deuda venezolana, ¿no? Pero yo quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Hoy es 21 de enero, hoy la Bolsa de Caracas está cumpliendo 75 años y yo quiero felicitar profundamente a la Bolsa de Caracas, ¿okay? Porque la Bolsa es la institución más profunda del capitalismo y la democracia y a pesar de que nosotros hemos vivido bastantes años, no solamente estos 22, en un ambiente que es profundamente socialista, el que haya una bolsa es un milagro.
¿okay? Entonces yo quiero enviar desde aquí el saludo a la directiva de la bolsa, al profesor, al señor Gustavo Pulido, que es su presidente, a todos los empleados de la bolsa, a los corredores que hacen vida en la bolsa y que todos los días hacen sus operaciones, ¿okay? Nuestra felicitación desde aquí, ¿okay? Que esa institución supere los 100 años, que esa institución llegue a los 200 años, ¿okay? Que nos supere a todos nosotros. Ese es el deseo de este humilde profesor desde este programa. Bueno, y me sumo a esas felicitaciones, la verdad es un milagro, ¿no? Sí. Un milagro que además en este momento en donde no haya ni siquiera una moneda, es las discusiones, por ejemplo, de Pedro Pacheco, que es el presidente de PwC, Pacheco Apostólico y Asociados, ¿no? Dice que no hay moneda de curso legal. Bueno, él tiene, digamos, sus definiciones contables y se plantea unos debates interesantísimos y expertos, ¿no? Sobre, bueno, pero aún con esa circunstancia, nosotros tenemos una bolsa de valores activa, una junta directiva que allí se mantiene, dirigida precisamente por el señor Pulido, y digamos, por supuesto, si hay bolsa de valores, hay empresas que apuestan al mercado y digamos que buscan recursos a través de eso, ¿no? Sí. ¿Cómo opera una bolsa de valores? Bueno, las bolsas de valores son instituciones, ¿okay? Que afortunadamente la nuestra volvió al concepto original. Son instituciones en las cuales los corredores son solamente operadores, ¿okay? No son los dueños de la bolsa, ¿okay? Ese es el espíritu hoy en día. En el 74 se cometió el error cuando se crea la ley de mercado de capitales de poner a los corredores como dueños de la bolsa. La bolsa es una institución transparente, ¿okay? En la cual se transan títulos valores, que pueden ser títulos valores, acciones y bonos, y pueden ser también títulos de propiedad de determinados activos, ¿okay? Por lo cual se pueden transar mercancías también, ¿okay? Normalmente por la bolsa no pasa nunca dinero, ¿okay? Lo que pasa es la operación, el clearing o la liquidación de la operación se hace en bancos, ¿okay? Por lo cual quienes comentan malamente de que en las bolsas se hace lavado y cosas de esas, eso es imposible porque por ahí no transita dinero. No, más bien son las empresas más transparentes, sí, porque todos sus balances tienen que estar a la vista, porque sí, si no, ¿cómo se invierte en ellas? Es totalmente público, ¿no? Así y por es. eso que yo digo que es la institución más fidedigna de la democracia y del capitalismo, ¿no? Porque de hecho Lachmann lo decía. Lachmann es un austríaco que yo admiro muchísimo, Ludwig Lachmann. Él decía que los países capitalistas tienen bolsas grandes, los países menos capitalistas tienen bolsas pequeñas, los países socialistas no tienen bolsa, ¿okay? Y nosotros tenemos bolsa, ¿okay? Lo cual todavía me da esperanzas a mí. Teníamos una en Maracaibo, ¿no? Sí, bueno, la bolsa ha tenido varios, vamos a decirle, contrincantes, ¿no? O sea, si han aparecido varias instituciones que han tratado de quedarse con el mercado, y la bolsa ha sobrevivido a todo eso, ¿no? El caso de la bolsa de Maracaibo es uno, ¿no? La bolsa de Maracaibo se crea inicialmente con la idea de que solamente se iban a cotizar las empresas que estaban en Maracaibo allí, y al final lo que hizo la bolsa de Maracaibo fue copiar la pizarra de la bolsa de Caracas y hacer lo mismo. Y técnicamente lo que ocurría ahí era un proceso de arbitraje que no es lo más limpio que puede haber, pero bueno. Después también, más adelante, antes de que se formara la ley de mercado de capitales, la bolsa de Caracas se separa en dos. Y existe por un tiempo una bolsa que se llama la bolsa de Miranda, ¿okay? Que era una bolsa en la cual los corredores eran los dueños. Entonces eso inspiró a los que hicieron la ley de mercado de capitales, la primera ley de mercado de capitales, y aquí hay que contar una historia también que probablemente no le gusta mucho a los gobernantes, ¿no? La Bolsa de Caracas nace en el 47, ¿no? Nace en el ambiente de la Revolución de Octubre, ¿okay? Lo cual para mí es bien notorio, ¿no? Y es sencillamente la materialización de las ideas de Betancourt, ¿no? Que Betancourt quiere crear una clase media fuerte, quiere que esa clase media invierta en bolsa, que se parezca mucho a la clase media gringa, ¿no? Y bueno, y él está contento con que se forme la bolsa, ¿okay? La bolsa originalmente no tiene organismo que la controle,
¿okay? Y de hecho vivió sin organismo controlador, sin organismo supervisor, entre 1947 y 1974. ¿Okay? Ese es un experimento impresionante, ¿no? Donde la junta directiva, que no eran los corredores, la junta directiva son personas expertas que conocen del mercado y lo ¿cómo se llama? Y lo conducen, ¿okay? Entonces, bueno, ellos eran los que actuaban como reguladores del mercado, ¿okay? Y ese experimento es sensacional, es la prueba de que no hace falta organismo regulador por parte del gobierno, que el mismo sector privado se puede autorregular. Por ¿Okay? supuesto. Además, cuando hay dinero por el medio, hay intereses que se cruzan, bueno, y por lo tanto está el check and balances seriales. Y ¿no? de hecho, nunca hubo problema en la bolsa. Los problemas se resolvían dentro de la junta directiva. Cuando había algún problema, porque sí los hubo, ¿no? Obviamente un comerciante que es un corredor se puede poner bravo con otro y tienen problemas y pueden terminar yendo a los tribunales, ¿no? Pero los problemas se solucionaban arbitralmente dentro de la junta directiva. Okay, lo cual era elogiable. Y en la primera etapa de la bolsa de valores, porque a mí me correspondió lidiar con eso 15 años, había un representante alterno de la Cámara de Comercio de Caracas, que fue la fundadora de la bolsa de valores. La Cámara fue la promotora. Y Fedecámaras, que después se coló por los palos, ¿no? Por razones, digamos, propias de las jugadas institucionales. Sí. Bueno, mientras yo estuve en la Cámara de Comercio, eso se respetó absolutamente. Sí. Un año, un periodo designábamos nosotros el principal y ellos el suplente, y otro año era al revés. Aunque Fedecámara siempre tuvo la pretensión de jugar kikiriwiki sucio con eso, ¿no? Siempre. Después, en la última etapa, ya con Pulido al frente, ellos hacen una reforma de sus reglamentos y dejan fuera las instituciones. Lo que muestra, digamos, también una madurez de la bolsa de valores y una caída brutal del prestigio de estas instituciones empresariales, que eran como valedores y que le daban reputación a esa junta directiva, que muy probablemente como no interesados directamente en el negocio podían establecer alguna necesidad de mediación o punto de equilibrio, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, y así fue como la bolsa creció, ¿no? Después, en el 73 se creó la comisión que trataba de hacer la ley de mercado de capitales. Esa ley de mercado de capitales se fijó más en cómo se hacían las cosas en Miranda, y copió la idea de que los corredores tenían que ser los dueños de las acciones, y eso les venía como anillo al dedo para justificar la creación de la Comisión Nacional de Valores, que hoy en día se llama Superintendencia Nacional de Valores, porque si entonces decían, bueno, como los corredores van a ser los dueños y los dueños de la junta directiva, entonces ellos no se pueden autorregularse, se van a regular por parte de la comisión. Pero resulta que lamentablemente para la bolsa la gente que estuvo en la comisión no siempre era gente conocedora del mercado, y la bolsa siguió siendo regulada más directamente por la junta directiva que por la Comisión Nacional de Valores. Y eso hay que recalcarlo también, ¿okay? Porque el conocimiento del mercado es complejo, ¿no? O sea, por ejemplo, en las universidades no le enseñan a uno cómo funciona la bolsa, y no les enseñan que así es como deberían funcionar todos los mercados, ¿no? Incluso a nosotros los economistas nos hacen creer en una cosa que se llama competencia perfecta, que no existe, cuando la competencia perfecta es la bolsa. ¿Okay? Ese es el caso que debería estudiar uno, porque la subasta es el caso sensacional, es el caso del mercado puro, ¿no? Y bueno, ¿y cómo funciona eso? Bueno, muy sencillo, pues, y de ahí viene también el marginalismo, que es de donde se origina la escuela austríaca, ¿no? Cada uno de los operadores, el comprador y el vendedor, ponen sus posiciones, dicen yo quiero vender a tal precio, yo quiero comprar a tal precio, y las operaciones se organizan, las cotizaciones se organizan, las de venta, ¿okay?, de menor a mayor, y las de compra de mayor a menor. Entonces el mayor comprador y el menor comprador son los que se llaman los compradores marginales, o sea, los operadores marginales. Y ellos son los que determinan el precio, porque si el comprador marginal decide comprarle al vendedor marginal, ahí se forma el precio. Si el vendedor marginal decide venderle al comprador marginal, ahí se formó el precio. Entonces, esos marginales son los que marcan el precio y son los que determinan el precio. Y los submarginales o los supramarginales, que son los compradores que están por debajo,
y los vendedores que están por encima, esos son los que se pueden quedar sin hacer operación, ¿okay? Son los que a veces uno escucha por ahí, no, yo traté de vender y no pude vender, yo traté de comprar y no pude comprar. Ese es el submarginal y el supramarginal, ¿okay? Y bueno, y demuestran por qué es que esto es una institución donde funciona la absoluta democracia, pues. Ah, sí. O sea, cada persona decide si compro o no compro. Y es una magnífica oportunidad para el ahorro, ¿no? Sí, Yo también en la época de los 80 tardíos estaban los ADR, la emisión de ADR, y bueno, muchas empresas hoy todavía solventes, como Farmatodo, se apalancaba de ese sistema de financiamiento para poder hacer la expansión de sus empresas. Entonces, creer en el mercado tiene muchísimas ventajas, Sí. ¿okay? Porque además genera transparencia. No son empresas que esconden, digamos, barrancos de insolvencia, sino que tienen que, y por supuesto, obligan a una práctica de la moralidad contable, etcétera, Sí, que sí, ahora de la transparencia. echamos totalmente de menos, porque ahora, ¿cómo se puede confiar en esta nueva época donde las empresas no muestran quiénes son sus juntas directivas, donde uno no sabe quién es el que verdaderamente dirigen, sino que son fideicomisos, fideicomisos? Estamos hablando de las compras del Universal, de las compras de todas esas empresas, ¿no? Sí, no, aquí en la bolsa tiene que haber claridad, ¿okay? Y los financiamientos son también claros, ¿okay? Y hoy en día, fíjense, que tanta gente se queja de que no hay crédito bancario. Muchas empresas consiguen crédito en la bolsa emite papeles comerciales, o sea, es un sitio donde se colocan papeles comerciales y bonos en una gran proporción, ¿okay? Y hay muchas empresas, incluso Ron Santa Teresa, y me perdonan que diga el nombre de una compañía, acaba de hacer una emisión en dólares, ¿okay? En los bancos no se puede conseguir crédito en dólares, y Ron Santa Teresa consiguió crédito en dólares a través de la emisión de un papel comercial. O sea, hubo gente interesada en colocar... Sí, no, y con buen rendimiento. Quien compraba ese papel estaba recibiendo 7% anual en intereses. Que no lo consiguen en ningún lado. Okay. En ningún lado. Es increíble los pequeñitos capitales que no ganan nada, ¿no? Claro. Nada, a menos que uno lo invierta en la bolsa. Bueno, miren, hasta allí hemos derivado nosotros nuestra conversación, porque yo creo que de lo que se trata es de dar la batalla cultural. Y la batalla cultural significa reivindicar lo que hay que reivindicar, hacer la crítica de posición que haya que hacer y darnos cuenta que aún en este país que obviamente es socialista, de alguna manera sobrevive la bolsa de valores, a quien le deseamos además larga vida y expansión creciente, porque eso es lo que conviene, porque eso además es lo que permite que haya muchísima más empresarialidad. Nuestro déficit empresarial es brutal, y por eso es que yo nunca voy a estar de acuerdo en que vamos a colocar una especie de corralito para defender estas cuantas empresitas, porque es que necesitamos muchas más, y el corral que no deja salir tampoco deja entrar, y ese es el problema. Por lo tanto, nosotros tendremos que apostar muchísimo a la libre competencia, al sistema de mercado, y tendremos que dar las señales apropiadas. Y señales apropiadas son respeto a los derechos de propiedad, respeto de la competencia, limitación extrema de cualquier tipo de intervención estatal, baja presión fiscal, eliminar ese basural de imposiciones arbitrarias para fiscales que tienen encima las empresas, que es una forma, digamos, de parte de los gobiernos irresponsables de expoliar lo que no pueden expoliar, devolver todo el territorio agrícola confiscado al sector privado y por supuesto eliminar todas las barreras que impidan que la gente traiga sus semillas, que la gente haga el negocio que debe hacer y que cobre por eso. Eso es lo que genera empleo, eso es lo que genera riqueza y eso es lo que nos va a dar a la mediana. El día que comencemos nos va a dar la estabilidad que todos estamos soñando. Todos los que les ofrezcan más Estado les están vendiendo como un regalo lo que es una gran maldición. Bueno, y allí lo dejamos porque si no, Catherine nos regaña. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Willy Zarcaya en la gerencia de producción, nuestra Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Helen Machado en la lectura de las noticias, Génesis Rodríguez en la producción de contenido con todo su equipo. Nos vemos. In other words, I love you.
RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.